¿Estás recibiendo ataques a través de redes sociales? ¿Sientes que te has convertido en el objetivo de odio, de burlas, que las mentiras sobre ti viajan más rápido que un virus y sobre todo que todo esto está afectando a tu vida, a tu apetito, a tu sueño, a tu salud? Yo he estado ahí y he buscado desesperadamente consejos porque no sabía qué hacer, porque lo estaba pasando muy mal. Y todo lo que encontré fueron las típicas frases de no te lo tomes como algo personal y no dejes que te afecte. Y a ver, no me malinterpretes, en realidad creo que son buenos consejos, ojalá poder hacerlo, ¿no? Es como cuando estás con depresión y te dicen, no, anímate, y es como, vale, ¿cómo lo hago? No es fácil no tomarte un ataque personal como algo personal, ni dejar que no te afecte que miles de personas estén echando mierda sobre ti. A mí la terapia me ha ayudado bastante, pero no me ha hecho insensibilizarme del todo al odio en internet. De hecho, creo que no es posible. El cerebro humano no está diseñado para aguantar el odio y los insultos de miles de personas. Ese es el vídeo que me habría gustado encontrar en ese momento. Bueno, este no es el vídeo que me habría gustado encontrar es un vídeo que me dijera toca este botón y todo se esclarecerá y todo el mundo sabrá la verdad y te dejarán en paz. Pero de momento no he encontrado eso, así que lo que te puedo ofrecer es algunas cosas que puedes hacer para que la cosa mejore, o por lo menos para que te sientas un poco mejor. Son consejos pues menos abstractos y un poco más prácticos. Y que sepas que te entiendo, que no eres un dramático, que no eres demasiado sensible, que no eres débil. Nadie tiene derecho a atacarte por internet. Desafortunadamente es complicado pararles los pies y no podemos controlar lo que otras personas hacen y lo que otras personas piensan. Pero bueno, sí podemos controlar un poco lo que nosotros hacemos y cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. El primer consejo es en caso de emergencia, en caso de que estés en la mierda. Y es que te salgas de redes sociales al instante. No que borres tus redes sociales, nada, sino que las desinstales de tu móvil, cierres el ordenador, lo apagues, te quites internet, salgas de ahí y pidas ayuda a tu familia, a tus amigos, lo que sea, pero sal de ahí. Imagínate que estás en el colegio, estás en el patio y la gente empieza a insultarte. Sientes que te van a empezar a pegar de un momento a otro y tienes un botón de salir de esa situación, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá existiera. Pues en este caso realmente sí lo tienes, que es el de pues, alejarte de redes sociales y seguir con tu vida, pero eso no significa que el dolor vaya a desaparecer, o sea, el daño ya te lo han hecho y el run run ese de querer mirar qué siguen diciendo y hasta qué punto están haciendo daño a tu nombre va a estar ahí. Por eso lo de pedir ayuda y por eso lo dejar de mirar, porque mirar más no te va a hacer bien. No estoy diciendo que desaparezcas ni que dejes de expresar tu opinión para siempre. Lo que estoy diciendo es que la ansiedad que genera el bullying es muy peligrosa, que si te has desbordado, fuera redes y pidas ayuda. Los siguientes consejos son un poco menos extremos. El primero se dice mucho y es que no contestes a tus agresores. Nunca, en ninguna circunstancia, ni para aclararles, porque no les va a servir tus aclaraciones. O sea, ellos han elegido no creerte, ellos han elegido tirarte mierda. No quieren razonar contigo, no quieren la verdad, quieren pues generar un espectáculo que les beneficie a ellos. Cuanta más atención les prestes, más contenido les estás dando. Si tú aclaras la mentira que han dicho sobre ti, ellos van a coger tus palabras, las van a retorcer, va a caerte más odio, entonces tú les vas a contestar diciendo, oye, no lo has entendido, y entonces van a volver a retorcerlo y todo el rato les estás dando contenido. No. Para eso, o sea, ellos no van a parar, pero tú no les des más material. Es verdad que hay casos de famosos y de marcas que pues sacan un comunicado en su propio perfil, nunca contestando a estas personas ni mencionándolas, diciendo, pues mira, se ha dicho esta mentira y la verdad es esta. Esas aclaraciones son peligrosas, normalmente las redacta un equipo de relaciones públicas. Se hace eso en un espacio seguro que es tu espacio. Pero bueno, en el caso habitual lo mejor es no contestar. El siguiente punto requiere de bastante trabajo interno y es que no te culpes. La mayoría de veces la gente simplemente se ha cruzado contigo, no le ha gustado tu cara o lo que sea y te va a atacar. O se aburre, ha dicho esta persona y te ataca. Pero hay casos en los que efectivamente te has podido equivocar o has podido decir algo que se puede malinterpretar o algo así y lo que tendemos a hacer es culparnos y decir cómo podía haber dicho esto de otra forma, si no hubiera hecho esto así, a lo mejor te has equivocado de verdad, pero en ningún caso esto les da derecho a estas personas a atacarte.
la ley no funciona así. O sea, en los linchamientos y destrozar la reputación de alguien no están tipificados en ningún código penal, no tienen excusa. Si has hecho algo malo, o si te has equivocado o lo que sea, lo rectificas, rectificando lo que has dicho y no mencionando a la gente que te ataque, sino a la gente a la que hayas podido hacer daño. Piensa que las disculpas son para reparar lo que se pueda, pero nunca para que la gente te crea, nunca para convencerles, porque eso ya no depende de ti. En resumen, recuerda que no es culpa tuya que te agredan. Nadie tiene derecho a atacarte, te hayas equivocado o no. La ley no funciona así. Y hablando de ley, el siguiente consejo es que guardes pruebas de lo que te hagan, de los insultos, del acoso, de las invitaciones al suicidio, de las mentiras. Descarga los TikToks, los Reels, lo que sea, y guárdalo todo nunca en una carpeta que no veas a diario para que no te triggere. El objetivo de esto es que vayas recopilando pruebas por si esto se convierte en un caso de acoso, que sepas que lo puedes denunciar, aunque sean cuentas anónimas, se rastrea para ver quién está detrás, aunque sea gente que está en el extranjero, también pueden tener problemas. Y el siguiente paso, denuncia la plataforma que estén usando para atacarte, porque pues tienen responsabilidad sobre el contenido que se publica en esa plataforma. Y da igual que me digas, no, es que allí los moderadores son muy malos y te ignoran y todo va con bots y lo que sea. Me da igual, lo que necesitas es una prueba de que has denunciado, no que borren lo que ellos han puesto, sino que tú tengas una prueba de que efectivamente has informado a esa empresa de que se estaban usando mal sus servicios y no te han hecho caso. Recuerda que si están distribuyendo contenido sensible tuyo, ya sea real o no, te pongas en contacto con el canal prioritario si vives en España. En otros países hay otros sistemas. En México, gracias a la ley Olimpia, hay más cosas. En la cajita de descripción os dejo de los países que sé. Si sabéis de otros países, por favor, dejadlo en comentarios, así lo podemos recopilar. Y bueno, en esos casos lo siguiente sería denunciar a la policía. Al margen de este tipo de imágenes, si el acoso es continuado y sobre todo si afecta a tu día a día, es algo que puedes denunciar. No tengas miedo de consultar a abogados o a la policía e informarte. El ciberacoso es un delito. Ojo, nunca uses las denuncias para amenazar. Nunca informes a tus acosadores de que les vas a denunciar. O sea, como he dicho antes, contacto cero con la gente que te tira hate. El siguiente consejo es que uses el botón bloquear como si no hubiera un mañana. Yo no lo usaba porque decía, uy, es que se van a ofender. Da igual, úsalo con la gente que te insulte, con la gente que le dé like a la gente que te insulte. Dale a saco, limpia tu feed, que quede todo zen, limpito. Esa gente no le gustas, pues mejor que no te vea, ¿no? Otro consejo, que sé que no es fácil, pero evita usar redes que estén fomentando el contenido tóxico, como por ejemplo Twitter y Facebook, que sus algoritmos, en cuanto hay gresca, hacen que eso suba y tenga más visibilidad y tenga más likes. Ninguno está libre, ¿no? Ninguna red social es totalmente blanca, pero hay algunas que es que premian a la gente que sube basura. Y bueno, ahora viene el consejo 060, que es como duerme 8 horas al día, bebe agua. Bueno, pues el consejo es que limites tu tiempo en redes. Siento la vida, pero es algo que a mí me ha ayudado mucho. Cuanto menos tiempo pases en redes, menos vas a depender de ellas, de la aprobación de la gente que está ahí, de enterarte de todo, de recibir ese cariño que se recibe a través de redes y que a veces está envenenado. Y si las redes forman parte de tu trabajo, o sea, si necesitas promocionarte en redes, por ejemplo, separa muy bien tu tiempo de trabajo de tu tiempo de descanso y guarda tu tiempo de ocio para ti y para estar lejos de redes. Y el siguiente paso sería que llenaras tu vida de otras cosas. Ese tiempo de ocio que pasamos lejos de redes sociales, llénalo con actividades con tus amigos. Lo que recomiendan siempre en terapia es que sean actividades pues al aire libre, actividades físicas y con gente. Eso sería lo óptimo, pero bueno, si te apuntas a hacer una manualidad, si de repente haces cerámica o algo así, yo creo que está bien. El caso es no pensar en redes sociales, tener momentos de concentración para ti y solo para ti, no pensar qué piensan a los demás de esto y no verlo como un medio para conseguir un fin. Es decir, si te apuntas a clases de cerámica, no pienses en hacer la vajilla perfecta, piensa simplemente en el tiempo en el que estás haciendo la cerámica. El objetivo no es subir la montaña, el objetivo es estar un rato en la naturaleza.
todo ese tiempo que llenas no vas a estar pensando en redes y vas a estar desarrollando una vida tanto social como interna que a la hora de que tengas problemas pues en redes te va a dar una balsa a la que agarrarte. Esto realmente va a hacer que te afecten menos porque vas a tener más cosas en tu vida y no lo vas a ver como algo tan importante para ti. Imagino que me estás escuchando y te están surgiendo 1000 preguntas y 1000 peros, tipo, pero es que estoy perdiendo a mis amigos, porque mis amigos están en redes sociales. Bueno, ahí hay que ver qué tipo de amigos te dejan atrás, cómo no voy a contestarles si están inventándose cosas sobre mí, por qué a mí, qué he hecho yo, por qué me afecta tanto. Bueno, yo en este poco tiempo no puedo darte más consejos, sobre todo porque yo no soy una profesional de esto, tampoco quiero entrar en mucha profundidad y ojalá esto lo vea algún psicólogo, psiquiatra y se anime a hacer contenido como más práctico, ¿no? Para saber vivir mejor en redes sociales. Igualmente los consejos que se dan en internet, los consejos de los libros de autoayuda no son específicos para ti, siempre lo mejor va a ser la terapia o el trabajo que hagas tú contigo mismo, más que un vídeo. Pero bueno, yo aquí te he intentado dar las acciones que a mí me han venido bien. Repito porque no sé en qué estado estás viendo este vídeo. Si esto está afectando a tu vida, a tu salud mental, si sientes que no puedes más, acude a un profesional y pide ayuda. Bueno, este es mi último consejo y es que no formes parte del problema. No te comportes como un hater. No ataques a tus haters. No ataques a gente que te cae mal o no te gusta. Da igual que sean famosos y que no vayan a leer tus comentarios. Porque al atacarle estás normalizando el acoso en redes. Si queremos que Internet sea un lugar amable y seguro, no debemos ser como quienes nos atacan. Esto no quiere decir que dejes de ser crítico. Puedes condenar un comportamiento sin señalar a nadie ni atacarle de forma personal. Si hay alguien que se ha equivocado y ya hay cuentas que se lo están diciendo, no hace falta que tú te sumes. Si es un amigo tuyo y crees que solamente te va a escuchar a ti, díselo, pero díselo por DM. Y ojo con los chismes, con las historias jugosas, porque en muchas ocasiones nos han llegado ya las imágenes o los comentarios distorsionados, las capturas manipuladas, solo para generar contenido viral volviéndonos contra alguien. Y bueno, de momento esto es todo. Espero que esto os sirva. Os aviso, no vayáis a mis redes sociales porque yo tampoco soy perfecta. Me gustaría ser 100% inocua, pero de momento no lo soy. Me equivoco, pero me gustaría no hacerlo porque nunca sabemos quién está al otro lado de una cuenta de internet ni cómo lo está pasando.